Buenos días, estamos aquí con Juan Manuel Benítez. Él ha sido ministro de Agricultura, quien cordialmente nos acompaña y nos va a ilustrar sobre diferentes temas que tienen que ver justamente con la agricultura y el potencial económico. Primero quería preguntarte, ¿qué experiencias positivas nos puedes compartir de Crecer? Bueno, el Instituto Crecer, que se creó por el año 2017, ya casi vamos a cumplir 8 años, surgió como una respuesta, digamos, a que el sector privado, si bien tiene gremios, no tenía un brazo, digamos, más, yo no le llamo think tank, le llamo do tank, en inglés, que en realidad es hacer cosas, proponer cosas y sacar lecciones para que promovamos políticas públicas en el sector agrario. Entonces hemos estado en diferentes espacios exponiendo sobre propuestas de cómo organizar el sector, normativas, promoción de inversiones, etc. Entonces, nuestros socios, los asociados, son empresas del sector agroexportador principalmente, las más importantes, que nos han, acompañado y apoyado para poder lograr, tener este posicionamiento en el sector, que me parece que de alguna manera siempre estamos en los temas que requieren discusión. El sector agrario tiene una agricultura moderna, tiene una agricultura tradicional, donde hay muchos gremios, pero, como repito, quizás estos gremios están muy enfocados siempre en el quehacer del producto o del interés de sus agremiados, pero no había esta visión un poco más de política pública, un poco más de estadista. Y creo que es el espacio que cumple Crecer en el sector agrario. Ok, gracias. Las personas que son pequeños productores o medianos que quieren salir y justamente encuentran ahora la oportunidad en el sudeste asiático, ASEAN específicamente, ¿cuáles serían los pasos que deberían seguir para poder salir a este mercado? Y el Estado, bajo la legislación actual y lo que ofrece actualmente, ¿qué oportunidades les da o qué ayuda les brinda? Bueno, como dije hace un momento, pienso en general, es que los mercados más tradicionales como Estados Unidos, Europa, ya tienen sus canales y sus conductos, ¿no? Tenemos oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y también de Comercio, que tienen un expertise ya bastante cuajado. Ellos son los que brindan información a los pequeños para cómo poder tener contactos, incluso canalizan ciertas demandas, ¿no? de compradores en sus países, etc. ¿no? Pero obviamente con el Asia no es tan sencillo, no hay otras limitaciones. También tenemos oficinas en algunas partes de China, por ejemplo. Pero creo que deberíamos buscar posicionarnos en este mercado que es emergente, un mercado en que nos permitiría lograr llegar a 700 millones de personas, casi $15,000 per cápita de PBI en conjunto, aunque tenemos algunos países que pasan del 80,000. Entonces, para eso necesitaríamos, decía yo, una mirada de largo plazo. Es decir, si esa es la intención de nuestro país de llegar a ese mercado, el Estado lo que debería hacer es tener muy claro qué necesita ese mercado, cuáles son las condiciones para poder exportar y establecer una estrategia de misiones empresariales, traer inversionistas, generar toda una base de información para que los pequeños puedan, entender cómo es que se llega a estos mercados, trabajar, por ejemplo, en los protocolos sanitarios. Ahí, por supuesto, el SENASA lleva la voz cantante. Entonces, debe ser toda una estrategia público-privada para poder llegar a estos mercados. Me parece que eso existe en parte, pero habría que desarrollarlo más, en una fórmula más agresiva, de repente, si la palabra cabe aquí, ¿no? Para que los pequeños productores tengan el acompañamiento del Estado. Los grandes suelen tener los recursos para invertir, incluso algunos contratan empresas internacionales que hacen los estudios de mercado, ellos tienen sus formas, pero los pequeños y medianos están mucho más condicionados por el tipo de inversión que hay que hacer y donde el Estado quizá, yo creo que debería tener esta mirada un poco más integradora de lo que son la generación de oportunidades para los pequeños y medianos en esos países. Tomándote la palabra, yo tuve la oportunidad de recorrer varios países del sudeste asiático y vi la agresividad, que la misma palabra que usaste, de ellos que quieren salir y hacer negocios con el mundo.
países como Vietnam están deseosos de salir y colocar sus productos, porque Vietnam no solo fabrica ropa, también fabrica artefactos, tienen autos eléctricos que lo están exportando a Estados Unidos, tienen tratados con Estados Unidos y beneficios para exportar que están aprovechando justamente para desarrollar su economía. Tailandia también es un productor importante, Indonesia son 200 millones de personas. Entonces, estos países también tienen un deseo de entrar, en el caso concreto, a nuestro mercado y hacer negocios aquí y colocar sus productos. Correcto. Y si nosotros no somos agresivos, lo que va a pasar es que, no es que esté mal, pero el intercambio va a ser de una sola vía, ellos hacia nosotros y nosotros menos hacia ellos. La balanza comercial hoy día es deficitaria, nosotros compramos más de lo que les vendemos, y creo que habría que inclinarlo hacia el otro lado. Pero eso depende de lo que seamos capaces de vender y cómo lo hacemos conocido. Ellos te venden cosas que nosotros ya conocemos, como por ejemplo la parte electrónica, etcétera, ropa, ¿no? Pero nosotros tenemos que vender más productos allá. Por ejemplo, los agrarios. Yo creo que ahí está, en ese sector donde tenemos muchas más posibilidades. Perú produce tal cantidad de variedad de productos que estoy seguro que muchos de ellos van a ser de interés, pero de repente hoy día no son tan conocidos. El caso de la palta, por ejemplo, hace 8 años, 10 años atrás en China, era una cosa muy diferente a lo que es hoy día y busca hacer un trabajo, ¿no? Estado, sector privado, para posicionar el producto. Incluso te diría que hasta, es muy curioso, pero hasta no solo fue país, fue casi bloque comercial con Chile, nos tuvimos que asociar un poco para meter el producto allá. O sea, nosotros fuimos un poco detrás de Chile y luego hemos ido creciendo a la par. Entonces, conviene, creo yo, que el Estado invierta un poco en este conocimiento del mercado y darle el impulso para que sea más agresivo nuestra llegada con estos pequeños productores. Ellos producen, Vietnam, por ejemplo, también produce café, ha tenido un apoyo fuertísimo, por ejemplo, del Banco Mundial en algún momento y ciertamente ha inclinado incluso la balanza en el tema de precios. Vietnam hoy día es un peso pesado en café, antes no lo era. Pero tenemos otros productos, también produce palma aceitera, pero también compra palma aceitera, por ejemplo. Y además, una cosa que rescato de lo que dijiste es, ellos nos ven como una boutique y nos ven como una oportunidad para producir cosas de alto valor y alta calidad que no se producen en grandes escalas, sino también en nichos, ¿no? Yo diría ahí, rescato, por ejemplo, los superfoods que decía hace un momento, son bastante demandados, productos de altísima calidad. Yo diría que también deberíamos empezar a pensar un poco industrializar nuestra oferta, ¿no? Por ejemplo, la chocolatería. Tenemos un super cacao, pero se lo llevan y producen chocolate en otro lado. Y ya hemos empezado, pero todavía es incipiente. Creo que ahí tenemos un espacio, por ejemplo, para eso. La chocolatería puede ser eso, un producto interesante. Los lácteos también, he estado mirando un poco de estadísticas, lo que ellos compran. Lácteos es bien interesante. Aquí hablamos de quesos, pero los quesos madurados quizá en su momento podrían ser también un producto interesante para vender. El tema de carnes incluso. También ellos consumen, por ejemplo, y en algún momento lo analizamos en nuestra sierra, la posibilidad de vender carne no de vacuno solamente, sino de carnero, por ejemplo. Si uno tiene los cuidados de crianza, incluso del beneficio del animal, podríamos tener precios que hoy día no son comparables con lo que vendemos en el mercado nacional, sin duda. Pero, por ejemplo, son temas que todavía no se han investigado, no se han desarrollado demasiado, y creo que hay, por eso, grandes posibilidades. El mercado, desde mi punto de vista, llamado a ampliarse es el Asia. Ya los mercados más tradicionales están, no diría estancados, pero como que su perspectiva de crecimiento no es tan gravitante como lo podría ser estos mercados que aún estamos conociendo. Ok, justo ya estaba reunido con una persona que es peruana, que reside en Vietnam hace varios años, y me comentaba lo que tú me mencionas del segmento premium. Por ejemplo, me contaba que estaban comprando muchos de estos muñequitos de alpacas, de vicuñas, etcétera, porque para ellos era un producto exótico, que los vendían a precios bastante altos, no sé, pues 60, 80 dólares más o menos puesto allá. Entonces daba eso como una idea de oportunidad. Y yo le dije, bueno, podríamos hacer capibaras de fibra de alpaca o algo así que están de moda, porque los capibaras se han puesto de moda en Japón los ha puesto de moda en otros países de Asia y ahora es una tendencia mundial. Entonces, no sé, pues hacer por ejemplo muñecos para un segmento premium. Yo estuve analizando algunas cifras
y hemos visto oportunidades en estos segmentos que tú mencionas, una chocolatería de alto nivel, porque si el Perú produce la materia prima, podríamos tener el nivel de la chocolatería suiza, belga, etcétera, y poder ir mejorando el producto creando un alto valor agregado. Ahí mira, un tema, por ejemplo, que saliéndonos un poquito del ámbito tanto de producción agrícola básica, yo diría ya en el trabajo más, digamos, de agroindustria, como la chocolatería y otros, también está el factor marca y origen. O sea, tenemos el producto, por ejemplo, en cacao, tenemos el cacao es peruano, es de origen peruano, y eso yo sé que por ahí va a saltar algún mexicano a discutir el tema, pero ya lo hemos hablado varias veces. Hemos encontrado incluso hasta vestigios cerámicos de más de 5.000 años que demuestran que se originó en el Perú. Exactamente, y además por las variedades. Yo recuerdo haber estado en el CIAT en Costa Rica, y el especialista en cacao, que no era peruano, sino era de Nicaragua, si no recuerdo mal, él nos decía, doctor Sumarriba, él nos decía que para él, después de todas las investigaciones que había hecho, por la cantidad de variedades que él había encontrado en el Perú, el cacao tenía origen peruano. Entonces tenemos una gran cantidad de variedades, tenemos variedades exóticas, como lo de aroma, necesitamos darles el valor agregado, pero también estamos trabajando la marca y el origen. O sea, que la gente cuando come un pedazo de chocolate tenga detrás una historia que contar. Un país con una tradición enorme, cultural, con biodiversidad, que es fundamental. Hoy día creo que cualquier ciudadano del mundo que digamos se alimenta, también quiere estar tranquilo, quiere saber que no está dañando el planeta, por ejemplo. Cosa que aquí hacemos, y la agricultura nuestra no tiene grandes impactos en el medio ambiente. Por el contrario, tenemos técnicas ancestrales incluso para el cultivo de esos tipos de productos que permitirían generar toda una dinámica de marca muy interesante. Entonces, nos está faltando un poquito ahí en el trabajo también del storytelling, de repente, si lo queremos llamar de alguna manera, para vender nuestros productos en un mercado que no nos conoce. Decía, ¿no? Ya los vecinos nos conocen, pero allá no. Entonces, ¿cómo proyectamos al Perú desde su grandeza cultural, de biodiversidad, ¿no es cierto? Y desde su gente. ¿Cómo lo proyectamos a un nuevo mercado para tener un paraguas importante de marca país, ¿no? Que sea también tan bueno vender en fresco como tan bueno vender el producto industrial peruano? Creo que eso también es algo que deberíamos poner sobre la mesa como una tarea pendiente. Importante. Sí. No, a mí me parece importante y me gustaría contar una anécdota, que es que cuando yo vivía en Estados Unidos en los 90 y estudiaba en la escuela secundaria allá, la gente no conocía mucho la palta en Estados Unidos. Y recuerdo que una señora en un supermercado me preguntó que eso cómo se cocinaba o cómo se comía. Entonces le expliqué que simplemente se corta y se come. Claro. Ahora, un par de décadas después, cuando vas a Estados Unidos, tú puedes ver en un supermercado que dice palta peruana, espárrago peruano. Y hay una serie de productos de denominación de origen que ya se reconocen como peruanos y de un nivel de calidad. Y lo mismo tendríamos que hacer en Asia para poder extrapolar esta situación hacia un mercado que todavía no nos conoce lo suficiente. Y hay canales, porque, de repente va a sonar ya un poco repetitivo y hasta chauvinista hablar de la comida peruana, pero es verdad. Yo creo que una de las fórmulas para vender nuestros productos también es nuestra gastronomía. Yo creo que es interesante vender esta diversidad culinaria que tenemos a partir de la base de la cocina, que es el producto agrario, ¿no? O sea, la cocina nuestra es buena porque tenemos fabulosos chefs, pero porque tenemos también fabulosos ingredientes. Entonces, ese es un tema que el ministerio incluso lo pueden ver en las redes sociales. Hicimos incluso un comercial, recuerdo, para el Día de la Agricultura, que tiene que ver, no sé si lo han visto, donde hay un restaurante y el comensal le dice al mozo: quiero felicitar al responsable de estos platos, y lo lleva hacia la cocina, y el comensal va a darle la mano al chef y dice: no, venga por acá, lo saca por una puerta trasera y te muestra lo muestra por todo el historia y recorres todo el Perú a través de la comida. Es exactamente lo que estoy diciendo. Eso se hizo en nuestra gestión, pero deberíamos seguirlo haciendo, seguimos proyectando esa imagen. O sea, yo creo que hay que vender no solamente alimentos, hay que vender historia, hay que contar una historia, hay que vender un país de pequeños emprendedores que están en el campo dándole un valor agregado a sus productos, cuidándolos con mucho, digamos, tesón, y sobre todo, digamos, proyectando un deseo de crecer, un deseo de mejorar, y que eso se vaya a otros países. O sea, tú compartes tu historia con otro país. Es parte de la marca Perú.
que todavía está la marca Perú, pero creo que hay que remozarlo un poquito, hay que darle un poquito más de... No, es que son fresco. marcas que hay que mantenerlas frescas. En Sí, el mercado. O sea, hay otros exactamente. países que son muy agresivos. Sí, Costa Rica tenía lo de Pura Vida, sí. República Dominicana te vende turismo, te Así vende una es. serie de cosas, Colombia muy También, muy agresivo agresivo en también. sus marcas, y al Perú yo siento desde una perspectiva de haber estado viviendo en varios países fuera del Perú, que le falta esa, no, ese ahí, pues, ese Lo esfuerzo. tuvo en su momento. Lo creo tuvo, pero es que lo ha tenido por picos. Sí, Lo tiene y baja, y lo tiene y Sí. baja, entonces eso hay que mantenerlo y renovar la marca. O sea, la marca me parece una excelente idea. Sí. La gente ya reconoce el Perú, ubica el símbolo, Claro. conoce Machu Picchu, que es un emblema, sabe lo que es el ceviche peruano, a diferencia de otras alternativas de ceviche en América Latina, y de alguna manera eso nos ha ayudado y nos sigue ayudando a seguir posicionándonos y creciendo. Exacto, y ya que tienes ese reconocimiento, por ahí empiezas a meter tus productos del campo también. Yo creo que es una fórmula interesante, decía, en espacios donde no nos conocen tanto. No, claro, porque el sudeste asiático es una cultura, como tú mencionaste en la pre-entrevista, es muy distinta. Tienes Indonesia, que es musulmana, y tienes el resto, que es básicamente budista, Así es. pero cada uno tiene su idioma. Entonces, eso también es una barrera que tenemos que Y precisamente- interactuar más con las culturas. O sea, ellos están muy dispuestos a hacer negocios, pero tenemos que conocernos. Y precisamente cuando tienes esas barreras se trasladan también hacia los productores nuestros. Sobre todo en los pequeños y medianos, para ellos es mucho más difícil superarlas. Si no tenemos esta mirada de, oye, esto es una misión país, y por lo tanto, Estado y privados nos sumamos, bien difícil es que un pequeño productor llegue a Brunei a ver qué va a vender. No, claro que por eso justamente se ha creado una Cámara de Comercio especializándonos en lo que es el sudeste asiático para ayudar a los peruanos a llegar a este mercado y viceversa, la gente del Ahí es sudeste donde vamos a asiático llegar. que quiere. Ese es el tipo de iniciativas que se necesitan. Esta Cámara, con Estado, en un plan de acción de mediano plazo, identificando qué es lo que hay que hacer, eso es oro. Porque el pequeño productor ya no está solo. Ya tiene dónde ir, ya tiene quien lo oriente, ya tiene cómo proyectar sus inquietudes hacia alguien que le pueda resolver los problemas. Ese es el mensaje de esta parte de la entrevista que yo quería también reforzar. La importancia de la Cámara. Y así como la Cámara, lo que haga el MINCETUR, lo que haga Cancillería, y en general, cómo nos vamos asociando. Porque son mercados tan grandes que es otra cosa. A veces las empresas cuando se miran solas, dicen yo voy sola, no, al competidor no le doy información, pues, porque si no me gana. Pero son mercados tan grandes que no nos alcanza la oferta de una empresa. No competimos entre nosotros. A veces ni siquiera con los vecinos países del costado, porque salen en ventanas diferentes. Lo que hay que ser inteligente es cómo logramos que más lleguemos, hayan economías de escalas en el esfuerzo, porque mientras vamos más y vamos asociados con el Estado, entonces tenemos mejor presencia, y después los beneficios se reparten entre todos. Yo no creo que haya un problema como para sentir que uno tiene que estar primero que el otro, porque hay un espacio para todos. Es que eso es lo que otros países han hecho de manera más positiva, digamos, Colombia con Juan Valdés, los vinos chilenos para llegar a distintos mercados, es decir, han asociado y sumado esfuerzos para todos empujar el carro en la misma dirección y poder avanzar, o sea, con distintos productos. Correcto. O la fruta chilena, que también que mucha es peruana, pero se exporta. Sí, ya lo reexportan. En el caso yo recuerdo cuando estaba en el ministerio en los 2000, inicio del gobierno del presidente Toledo, yo estaba de director general de planificación agraria, me tocó recibir una visita de un norteamericano que estaba también un poco en esta idea de generar oferta exportable de Perú. Y él me contó que el almacén más importante de flores en Miami, de flores que venían de Colombia, era del gobierno colombiano. Okay. O sea, el gobierno colombiano puso el almacén para impulsar la oferta. Igual hoy día las flores, la mayoría de las que se venden en Estados Unidos son de Colombia, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones, ¿no? Pero con visión abierta, ¿no? En la que el Estado impulsa a sus productores, es lo que necesitamos. Salir de prejuicios. A veces hay mucho prejuicio, mucha ortodoxia en estas cosas. Hace poco, no sé si has tenido oportunidad, si no te puedo compartir, el día domingo salió una entrevista que me hizo el Correo y el titular era que el MEF tiene esta visión corta. Y lo vuelvo a repetir. Porque si bien está preocupado válidamente por la caja fiscal, yo estoy de acuerdo, porque es importante mantener un nivel de déficit fiscal, no se puede apostar a futuro teniendo déficits altos, porque la factura se paga tarde o temprano. Si bien estoy de acuerdo con eso, no se puede cortar donde funcionan los incentivos.
Hay que cortar donde fracasamos, en la sobreregulación, en la excesiva burocracia, donde cada vez hay que poner más sellos según un papel para justificar un puesto de trabajo, en vez de apostar por estos incentivos que sí han funcionado. Nadie puede negar lo que ha sido el éxito de la agroexportación, aunque a algunos les molesta que sean las empresas grandes las que también se benefician, cuando siguen en esa guerra de ricos versus pobres, de grandes versus chicos, que no tiene ninguna, yo creo que es completamente anacrónica, ya no tiene ninguna aplicabilidad en nuestro país, porque las grandes empujan a los chicos también. Si como país tenemos claro que queremos crecer en agricultura, pues tenemos que quitarnos los prejuicios y evitar estas visiones cortoplacistas que no están llevando a ninguna parte. Y esta ortodoxia que a mí algunos académicos tratan de ponerle mucho numerito, pero para mí la cosa es pragmática. El tema funciona, se debe seguir. No, que justamente la idea es que la torta pueda ser más grande y en temas de recaudación, como Estado, como país, si tú desarrollas ciertos sectores donde antes no había nada, como el arándano, que no existía hace unos años y ahora es un boom, pero claro, ha habido un trabajo genético, o sea, tú ves la historia de cómo hemos llegado a crear este arándano, es un camino largo, no es un camino de 6 meses o de un año, fue mucho trabajo de mejoramiento, de adaptar la planta, de que pueda adaptarse al clima, etcétera, etcétera, encontrar la zona ideal, pero ha sido un camino que se siguió para llegar a esto. Y como Estado hay que ver a mediano o largo plazo justamente políticas que nos ayuden a hacer que esta torta sea más grande. O sea, tú haces crecer la economía donde antes no había nada y eso te genera un efecto multiplicador positivo en la economía que al final es crecimiento económico para el país. Exacto. Y mayor recaudación para el Estado. Pero a veces recortan donde no deberían. Yo recuerdo el caso que hablé justamente con el dueño de una empresa de superfoods y mencionaba el tema de la sobreregulación para el tema laboral. Entonces, fue lo que tú mencionaste anteriormente. Sí. Y eso, pues me dice, eso tienen que revisarlo, porque me hace a mí ser ineficiente, me genera sobrecostos y me desincentiva a veces a invertir más o a crecer más. Cuando en realidad tu objetivo siempre debería ser ir hacia arriba, no ir hacia abajo. Claro, algunos opinan desde la academia, válido por supuesto, y bien que tengan su opinión, deberían tal vez ir un poco al terreno y conversar con las personas que trabajan en la agricultura. La informalidad es del 90% en la agricultura y el sector formal es la agroexportación. Entonces tú dices, oye, un momentito, a ver, ¿este incentivo entonces funciona o no funciona? Sí, porque incluso ha generado formalidad. Hoy día la zona puede cobrar impuestos en ese sector. En el 90% del resto de la agricultura, no, porque es informal. Entonces, hay cosas que yo creo que son necesarias analizar, no solamente desde los modelos económicos, sino también desde el propio terreno, de lo pragmático, de los hechos reales, ¿no? De cómo contrastar con lo que está pasando respecto, por ejemplo, a que antes tú tenías un trabajador que ganaba 25 soles al día en su jornal, que hoy día puedes tener jornales de 80 soles, de 90 soles, de 100 soles, dependiendo del expertise y el momento en el que estés. En una cosecha pagan muchísimo. Otro dato interesante, las mujeres, el sector femenino es el que más ha crecido en la masa contratada en el campo, no sé si lo sabías, porque tienen condiciones particularmente físicamente para, por ejemplo, cultivos como el espárrago, para el corte, por la delicadeza, además a veces muchas son de talla pequeña, digamos, son bajitas, las mujeres en el campo son bajitas, no tienen que estar doblados para la cosecha, son mucho más productivas en la planta, todas mujeres. Sí, lo he visto en distintas plantas de empaque. Entonces, antes, en áreas agrícolas de espárragos. Antes las mujeres que estaban un poco del lado de la faena agraria hoy día son parte importante y llevan ingresos a sus familias. Mamá, papá trabajan en la empresa agroexportadora. Si eso les parece que no es correcto o está mal o hay que regular, discutámoslo. Pero yo francamente pienso de que las cosas que funcionan hay que sostenerlas. Si esto funciona con errores o pequeños ajustes, hay que empujarlo, vamos en el camino corrigiendo, pero no perdamos el horizonte, no perdamos la visión de largo plazo. Todavía no hemos llegado, he escuchado a algunas personas que dicen, ya hemos visto, ya llegamos, ya se consolidó el sector. Falso. 250.000 hectáreas exportadoras en costa. ¿Eso les parece suficiente? A mí me parece poquísimo, porque el Perú tiene la capacidad de hacer 250.000 más en costa y por lo menos 1 millón más en el resto del país, sin problemas en los próximos 10 años. Es que tenemos condiciones privilegiadas que no se aprovechan bien. Por lo cual, hay recursos hídricos, bueno, hay que hacer trasvases, hay que hacer... Y tenemos productividades que son bajas, podemos subir en productividades, no solamente cantidad de hectáreas, productividades las podemos subir enormemente, si tenemos la inversión en riego, por ejemplo, importante.
Y con las facilidades, digamos, de infraestructura, conectamos sierra y selva, podemos crecer muchísimo en otros productos. Entonces, yo creo que nos falta visión y ambición. Y por eso desde aquí yo creo que importante de la Cámara enfocarnos en ese mediano y largo plazo. Cómo colabora el sector privado con el sector público para tener una meta en este mercado que está frente a nosotros y que no debemos desperdiciar la oportunidad de oro que tenemos ahora. Bueno, ha sido un gusto esta entrevista y esperamos contar contigo en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Un placer. Igualmente. Gracias, Gracias. Hasta luego. Hasta luego.